Muy bien. El día de hoy me encuentro con Marco Antonio Muñoz, cofundador del Templo de Satán. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti que la aceptaste. Vamos a iniciar con un tema que sería satanismo. Para personas, así que están en ceros, que no saben o que tienen muy poquita noción o siguen con ideas, pues quizás erróneas por falta de conocimiento. ¿Cómo describirías el satanismo? Mira, hay muchas descripciones que se le pueden dar. Hay gente que le llama una no religión, una antirreligión. Yo digo que sí es una religión porque cumple con todos los parámetros para definirlo como religión. A veces la controversia que viene es que mucha gente cuando oye la palabra religión, lo primero que le viene a la cabeza es cristianismo, y en realidad los fenómenos religiosos pues son diversos. En este caso el satanismo, o por lo menos la rama que nosotros seguimos, se le conoce como rama atea o no teísta. En algún momento siempre o por un largo tiempo se le llamó también satanismo lavellano por Anton LaVey, que se considera el fundador del satanismo moderno, pero también digamos que ya se considera que este término ya rebasa esa idea del avellano. ¿Por qué? Porque ya existen otras agrupaciones, otros autores que siguen estas bases no teístas de la BEI, pero también de una manera diferente, ¿no? Que han hecho adhesiones y han reformado algunas de las ideas bases de la BEI. Entonces, esa es una de las maneras en las que se podrían definir. Hay gente que dice que es únicamente una filosofía. Definirlo así como únicamente una filosofía sí se me hace un poco limitado, porque creo que en la cuestión de filosofía mucha gente piensa que filosofía son como cuestiones únicamente contemplativas, y pues filosofía en el estricto sentido de la palabra, pues es todo lo que genere conocimiento. Filosofía es amor al conocimiento. Entonces filosofía hay en las matemáticas, en la biología, en la psicología, en la psiquiatría. Cualquier cosa que genere conocimiento es una filosofía. El satanismo también es una filosofía, y todas las religiones tienen una filosofía. No es algo exclusivo del satanismo, ¿no? Entonces creo que la gente que lo define únicamente como filosofía lo limita un poco, ¿no? Yo lo diría más bien así como una religión no teísta. Sería para mí la definición que queda más acorde. Sí, exactamente. Eh, También hay que, bueno, hacer como mención de que el satanismo no es la única religión ateísta que existe o que ha existido. Sí, Porque, no, para nada, para sí, nada, sí, para nada. sí, De hecho, que la mayoría de religiones de tipo oriental, de Medio las Oriente. religiones de la India, de China, de Japón, son religiones ateas Ujú, como tal, ¿no? Entonces, de repente mucha gente dice religión atea y piensan que es una contradicción, pero nuevamente regreso a lo ajá. mismo, ¿no? Piensan que religión se define como cristianismo. Entonces no han estudiado de manera completa todo lo que implica un fenómeno religioso y las creencias pues alrededor del mundo, ¿no? Y que hay pues mucho más allá que el cristianismo, ¿no? Y que el cristianismo tampoco es la vara para medir las cosas, porque mucha gente quiere utilizar falsas equivalencias del Ujú. cristianismo con otras religiones, ¿no? Cuando pues, muchísimas veces pues ni van al caso. Sí, creo que parte mucho de que las personas tomen como referencia, por ejemplo, el cristianismo o estas religiones teístas, es porque son las que casi todo el mundo entiende. O sea, son las como las que siempre inconscientemente o por medio de personas de a su alrededor conocen de qué van. Entonces es como su mayor referente. Y es lo Sí, que... Ajá, son las más populares, ¿no? Las religiones de ujú, Abraham, el cristianismo, sí, judaísmo, sí. el islam, pero por ejemplo, incluso la otra religión más grandes del mundo es el budismo, y pues hay gente dentro del cristianismo que no conoce de budismo y piensa que Buda es un dios, ¿no? Y así de, no, Buda no es un dios, ¿no? Ujú. Te digo, en estas falsas equivalencias que hacen de medir todo con la misma vara que ellos hacen, y de ambos lados, ¿no? O sea, tanto de gente que es cristiana como de gente que no es cristiana, pues sí toma al cristianismo, al judaísmo, al islam como el estandarte con el que se miden otras religiones y otras creencias alrededor del mundo, ¿no? A veces, por ejemplo, es como, no sé, en la mitología griega, ¿no?
hablan del Hades y dicen que el Hades es el infierno de los griegos. Y no, eso no existe. El Hades es el lugar de los muertos, porque en la mitología griega el paraíso es solo para los dioses. Todos los Sí. demás nos íbamos al Hades, ¿no? Entonces tienen estas falsas equivalencias que hacen con otras religiones, ¿no? Pero pues hay que entender que esto va más allá y el satanismo pues se diferencia muchísimo vamos, no es una contraparte del cristianismo, no es cristianismo a la inversa, como se dice popularmente. Sí, sí, exactamente. Aparte que muchas veces cuando se les dice a estas personas que tienen por lo general estas tendencias de creencias ateas y habla, como dices tú, tratan de siempre todo manejarlo como a la inversa de lo que yo creo, tú ves como lo inverso, ¿no? Y una de estas cosas, y sí han sido comentarios que he escuchado, que dicen, ok, si eres ateísta, entonces ¿en qué crees? ¿En nada? ¿O en qué basas tu creencia? ¿No? Porque sienten como esa necesidad de que a fuerzas debes de creer en En algo. algo. Ajá, exactamente. Entonces, pues, creo que es importante explicar, ¿no? Qué es, entre comillas, en qué cree el satanismo, ¿no? Que más que nada utiliza un concepto que es la autodeificación, que es donde tú eres tu propio Dios, y esto lo propone, no era algo nuevo, sí lo marca la Bey en la Biblia satánica, pero si nos metemos, por ejemplo, ya como más a fondo, en filosofía, Nietzsche mencionaba algo parecido, me parece que es en el libro del superhombre, marcaba esta como tendencia de que era no recuerdo cómo se llamaba, pero sí era como un hombre el que según era muy difícil que las personas llegaran a ser esa persona, pero se buscaba alcanzar. No, Sí, no sé. bueno, y no en balde, Nietzsche Ajá. fue una inspiración de la Bey, ¿no? Y pues igual algunos otros ocultistas, magos, pues ya tenían esta idea que ellos lo definían como la voluntad, ¿no? Ujú. De hecho, este famoso, lo que llaman el telema, por ejemplo, de Crowley, pues telema, Sí. la definición de telema es voluntad. Entonces, en efecto, no es algo como que haya inventado la Bey propiamente, ya existía, pero él sí se apropió del término, que es algo que nadie había hecho, ¿no? O sea, la, lo que se define popularmente o se definía popularmente como satánico o satanista fueron definiciones que hicieron los católicos, los evangélicos, etcétera, ¿no? Los diferentes tipos de ramificaciones del cristianismo. Y el acierto de la Bey fue tomar esa etiqueta para sí mismo y darle una forma, un orden, una institución, un organigrama, unas bases filosóficas, ¿no? Entonces, ese es el acierto real de la Bey, ¿no? Crear esta codificación, es un término que utiliza mucho un colega dentro del satanismo, codificar el satanismo, y creo que es un término muy correcto. Sí, sí. Con codificar, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Como a, no sé, darle un significado a ideas? ¿O Es, cómo se utiliza? Pues él lo que hace es precisamente estandarizar, o sea, crea una base filosófica y crea estos códigos del satanismo, ¿no? En los que se puede resumir como las 9 declaraciones, las 11 reglas, los 9 pecados, y con base en eso, pues ya crea todo un cuerpo también literario, ¿no? En la Biblia satánica, Satán habla, la bruja satánica, el libro del cuadernillo de notas del diablo. Hay gente dentro de la misma escuela, por así decirlo, de la Church of Satan, que ha hecho sus propios escritos, como el brujo satánico de Robert Johnson, las escrituras satánicas de Peter Gilmore, que es el actual dirigente de la Church of Satan, y pues autores, como te comentaba un principio, ¿no? Autores que toman la misma base, pero también han reformado algunas ideas, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no? La cuestión de codificar esto, de crear un cuerpo de códigos, de principios, de estatutos, que es lo que hace la Bey, ¿no? Ah, ok, sí, sí, ya entiendo. Entonces, hablas como tal de codificar en el ámbito de todas estas como normas o
Es que sí son principios. Principios, a mí me gustaría Ajá, más como principios, ujú, principios, reglas, no mandamientos, porque exacto, mucha ajá, gente utiliza este término y es como erróneo, porque mandamientos pues iba como para un estilo más de un dogma estricto como el ujú, cristianismo, porque incluso en el satanismo dicen que, bueno, pues si tú quieres, aunque las reglas dentro del satanismo tratan de, o se fundamentan en más como en el comportamiento humano y en un buen intercambio entre las personas, pues el satanismo también te dice que si tú puedes romper una regla dentro del satanismo, bajo esta cuestión que yo digo que es la única máxima del satanismo, de responsabilidad para el responsable, ¿no? Si sí, tú rompes una exactamente. regla, Ujú. pues ya sabrás tú las consecuencias, ¿no? En este sentido de que pues el satanista al no tener un Dios externo, sino ser su propio Dios, pues es responsable de todo lo bueno o malo que le pasa, ¿no? Entonces, pues sí, son reglas, son códigos de conducta, son principios, no mandamientos. Sí, sí, sí. Más que nada es como para concientizar a uno mismo de sus acciones y darles el peso que son. Porque mucho en otras religiones, por ejemplo el cristianismo, eh, es como este sentido de que le quitan como el peso a sus acciones y dicen, pues es que no pasa nada si lo hago, porque al final si me arrepiento, pues no pasa nada. Y es como quitarle ese peso de que tus acciones influyen, ya sea, digamos, de acciones mínimas hasta acciones más dañinas para otras personas, por decirlo así, sí influyen. Y creo que el satanismo también trata de eh, concientizar a las personas de que sus acciones sí van a repercutir tanto en sociedad como para uno mismo, ¿no? Es darle Sí, ese peso. totalmente, totalmente. O sea, es una base bien importante pues en esto que sería este término de la autodeificación, o sea, si no hay un Dios fuera de ti y tú eres tu Dios, pues entonces todo es resultado lógico de tus acciones. Lógico también, entre comillas, porque hay cosas, digo, la gente a veces que ha llevado algunas ideas del satanismo como a ciertos extremos, pues hay cosas también que uno no puede controlar, ¿no? Uh -huh, Porque no es que seamos Dios en un sentido sobrenatural, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, es algo que nadie uh -huh. podría haber previsto y Sí, pues hay ¿no? mucha gente que ha perdido trabajo, empresas y muchas cosas que a lo mejor antes habías construido con mucho éxito y pues no hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues el satanista trata de controlar sus acciones y el resultado de las mismas. Sí, o sea, puedes controlar cosas que sí sean posibles de controlar. Obviamente cosas externas que van fuera de ti, pues es lógico que no. Y, Sí, no, y incluso con personas allegadas a ti, ¿no? uh -huh, Vamos, pareja, amigos, etcétera, pues tú puedes tener proyectos, te puedes llevar muy bien con ellos, pero también eso no significa que van a hacer lo que tú quieres cuando tú quieres, ¿no? ajá, exactamente. Entonces, ya más bien, pues en ese sentido es lo que tú haces y en estos intercambios, cómo van reaccionando las otras personas y tú cómo sigues jugando tus cartas en ese sentido, ¿no? Eso es lo que tú puedes controlar. Sí, o sea, sí al momento de que, o sea, sí puedes controlar como ciertos aspectos, ya hablando de interacción con otras personas, pero también no puedes controlar, por ejemplo, acciones que hagan las demás personas. Sí, Tú puedes solo no, ser como, definitivamente. ajá, solamente puedes dar como tu parte de, yo brindo mi conocimiento, o brindo mi opinión sobre esto o esto, pero realmente obviamente acciones que hagan otras personas no. Y creo que es importante también mencionar algo que este comentario sí lo llegué a escuchar una vez, sí, una persona a la que le comentas de qué va más o menos el satanismo y hacen como estos, no sé, como dictámenes que dicen no te puedes creer un Dios porque un Dios es todopoderoso y todo esto. Y creo que más que nada es porque no entienden ese concepto a qué significas con autoidentificación, porque es tú mismo te ves como tu propio Dios, porque tú debes de manejar, como tú dices, jugar tus cartas, saber tus acciones, qué va a repercutir, pero no significa que todas las demás personas te deben de ver como un Dios, que es una idea Sí. errónea, No, ¿no? y de hecho, eso lo explica mucho Peter Gilmore en las escrituras satánicas, pues esta cuestión subjetiva, ¿no? O sea, uno es su Dios en su universo subjetivo, Uh -huh. pero tú no puedes ser Dios en el universo de otra persona si esa persona no te da ese lugar compartido.
porque también el satanismo no se trata de imponer voluntades, sino de sumar voluntades. Ujú. Entonces, tú puedes compartir esta idea de deificación con alguien y si tienen un plan juntos, ya sean socios, ya sean pareja, ya sean amigos, ya sea familia, pues sumar estas voluntades, ¿no? Pero no sí en este sentido mitológico, ¿no? Sí, Y sí, sí. Peter Gilbert lo dice muy bien, o sea, que el hecho de que nos creamos nuestro propio Dios no quiere decir que creemos que tenemos superpoderes y somos paranormales y cuestiones así, ¿no? Más bien es esto, ¿no? De ser dueño de tu propio destino, ¿no? Que Ujú. tú busques, este, pues eso, que todas tus acciones influyan en algo positivo para ti, en la medida de lo posible. Hay veces que no, y hay veces que también, pues, hay gente que se puede decir, ¿no? Que hasta busca el resultado negativo, ¿no? O sea, si eres gustoso de algunas cuestiones, este, que en el satanismo, por ejemplo, pues somos muy, algo que se busca mucho es la búsqueda continua del placer, pues gente que a veces es descontrolada en estas cuestiones, y si tú te haces responsable de eso y en busca de tus placeres haces algo muy destructivo, bueno, pues ya es tu rollo, ¿no? Sí, pero, o sea, se debe de estar consciente de lo que te decía, de que tus acciones van a repercutir. Entonces, Sí, obviamente sí busca tus placeres, sí busca de alguna forma tu felicidad, tu sentirte pleno, pero pues también no hay que dañar a otros, porque de hecho es uno de los principios que sí se habla me parece que son los de la Biblia satánica, ¿no? De la ley, de que no debes de dañar a otras personas. Entonces, es sí, claro. bueno, en estas partes, por ejemplo, de los estereotipos del satanismo, pues el satanismo no avala la violencia de a gratis, Ujú, ¿no? ujú. O sea, que tú llegues y violentes a alguien que es parte de las divisiones de las 11 reglas que hablan de tu espacio, del espacio abierto y del espacio de otros, pues que en un espacio abierto y en el espacio de otros, pues tú no puedes llegar y joder a alguien de a gratis, y si lo haces, pues obviamente esta persona tendrá derecho natural de regresártelo igual, ¿no? Y en el sentido del espacio propio, pues igual, ¿no? Tú no debes de aceptar que alguien en tu espacio, porque digamos que para el satanismo como tal, más allá de cuestiones de iglesias y templos y cuestiones así, en realidad el templo del satanista pues es su propio hogar, su espacio, los espacios que él define como propios. Entonces también llama a eso, ¿no? A que en tus espacios pues no permitas que alguien venga y te moleste, te insulte, te falte el respeto, ¿no? Sí, 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 exactamente. Es como ese punto de que el satanismo no prohíbe el que te defiendas, o sea, mientras sea No, justificado. Porque hay no, otras, definitivamente ajá, no. sí, exactamente, es como si alguien te va a atacar. Y porque de hecho así lo dice una de las 11 reglas, que es que si una persona en un espacio abierto te molesta, te ataca, le pides que pare. Si no lo hace, pues entonces me parece que dice destrúyelo, ¿no? Algo así. Ujú. Sí, digo, Y, y a veces hay gente que se toma esto a veces como muy literal, digo, no puede ser ajá, generalmente literal, pero es esto, ¿no? Es de esta cuestión de que, pues si eres atacado, tú tienes el derecho sí, sí. a, a darlo de vuelta, ¿no? Eh, en este sentido de que también el satanismo pues busca siempre como ejercer pues una justicia lo más Ujú, real, ¿no? ujú. Entonces, pues sí justificamos mucho la cuestión, por ejemplo, de la venganza, ¿no? De que tú tienes pues derecho a vengarte también en los mismos sentidos de los placeres, pues buscamos que esto no sea compulsivo porque también yo digo que hay que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Tampoco puedes estar peleándote con cada persona cuando vas en la calle porque pues hay personas que pues no sé, se ve mucho en las redes, ¿no? O sea, yo tengo ciertas posturas al respecto sobre cuestiones como, no sé, la comunidad LGBT o las personas trans, que es algo que últimamente ha explotado mucho en las redes. Y ya, pues hay personas que conozco ahí en redes que sé cuál es su pensamiento y que tienen algunos pensamientos que van hacia cuestiones de discriminación y así, o que emiten opiniones sin sustento, y pues ya no me engancho porque ya sé que así son, ¿no? O sea, que
no va a haber cosa que yo les diga Ujú. que los haga cambiar de opinión, ¿no? Y al final, pues normalmente salen con esta cuestión de, pues respeta mi opinión, porque es mía, aunque no tenga sustento, o ten tu propio criterio, porque pues mucha gente piensa que tener su propio criterio es criticar todo sin sustento, lo cual pues ninguna de las dos cosas es cierta, ¿no? Entonces, pues te digo, hay también saber qué batallas pelear, ¿no? Pero en el sentido de que, pues si tú sientes ya un daño fuerte hacia ti, hacia tu persona, hacia personas allegadas a ti, y especialmente algo que atente contra, pues sí tienes todo el derecho justificado totalmente de defenderte y de reaccionar. Sí, además creo que es muy importante también como conocer pues el contexto del lugar en el que te rodeas. Digamos que, por ejemplo, una persona te agrede, ya dejando como de lado esto de en redes, que en redes obviamente sí pasa, pero creo que también hay que ser un poco más selectivo, como dices, hay que elegir tus batallas, hay que decir, mira, esta persona hasta entro al perfil y no hay ni una sola foto de él, entonces como, ¿para qué me pongo a pelear con él si ¿Quién sabe está, quién sea? ajá, quién sabe quién sea, no da ni la cara, pues para qué, ¿no? Pero digamos que en situaciones, como ya de contacto físico, o sea, de una persona que realmente te agreda, que pasa mucho, por ejemplo, no sé, vas manejando y alguien se te atraviesa y te quiere hacer algo o en la calle, porque pasa, ¿no? En fiestas o algo así, que ya es una agresión más directa, ya es pues sí, algo que puede poner en riesgo. Creo que es importante que parte de promover el conocimiento es sí estar como consciente de esto que te digo que es con tu contexto es, o sea, si una persona te agrede, para empezar, hay que siempre, para no meterte en problemas, en este caso, digamos que legales, siempre es como estar consciente de la agresión, siempre debe de ser eh, equitativa a la que tú haces. Digamos que si una persona se acerca con un arma de fuego, digamos que su agresión está como en este nivel y pero tú sacas, no sé, una granada, entonces es como que siempre equilibrar como el riesgo, ¿no? No puedes a cualquier momento ir por un hacha o ir por esto o tratar de directamente ir a agredir, cuando no, siempre ponen el nivel de agresión y en un momento, y creo que es algo que es lógico, no necesita de venirte a decir por ejemplo, en este caso, no sé, leerlo en el satanismo, con lo que dices, tomarlo muy literal, destrúyelo, ¿no? O sea, ya porque me insultó, ya tengo que irlo a golpear o ya tengo que irle a hacer daño Sí, directamente. Creo que es importante, pues sí, tener un poco de sentido común y es como, no, creo que no es literal esto. Se define a que es tu versión tienes derecho y esa libertad no se te prohíbe de alguna manera el que te defiendas, pero sí sé coherente, ¿no? Con tus acciones y tu contexto en el que estás. digo, y puede ser hasta de diferentes maneras, ¿no? Puede ser una persona que la destruyas de tu vida, ¿no? Que digas, Ujú. oye, pues sabes que yo te estoy permitiendo entrar a mis espacios, a un espacio muy personal para mí, no sé, mi casa, por ejemplo, y tú vienes y aquí me faltas al respeto, pues simplemente ya no te acepto en mi vida, ¿no? Y es mi manera de destruirte, ¿no? Ya simplemente no quiero tener contacto contigo por la manera en la que me trataste en un lugar que para mí, pues es, vamos a llamarlo así, sagrado, ¿no? Porque te digo, pues en realidad ese es el templo del satanista, esa es la iglesia del satanista, sus espacios propios, ¿no? Su hogar en especial, ¿no? Esos son los lugares que sí consideramos, pues, de cuidado, ¿no? Donde, pues, al fin y al cabo, si es pues, mi espacio. Digo, obviamente, pues, a mi espacio invito o normalmente el satanista, pues, invita a personas que son afines, ¿no? Ujú. Tampoco vamos a hacer controversias, pues, no sé, a lo tonto, ¿no? A lo mejor pudiera yo tener, no sé, un amigo que, pues, a lo mejor él es muy creyente, ¿no? Y sabe de mis rollos, y pues sé que a lo mejor si lo invito a mi casa ve cosas o así que le hacen sentir incómodo. Tampoco tiene como mucho sentido, ¿no? Como dice, hay que tener como sentido común, y pues, digo, en esa cuestión, saber que sí, que no, con quién vas a pelear, con quién pues ni siquiera vale la pena pelear, no pelear, o ni siquiera meterte en controversias, ¿no? Porque también
pues te puedes meter en una controversia de gratis que después acabe en algo más grave por una mala decisión, ¿no? Sí, totalmente. Pues, sí, es mucho creo que el sentido común, ¿no? Siempre es primordial. O sea, si ves que algo de plano dices, no, como que no tendría coherencia argumentar eso. Creo que es un poquito como ese filtro de tus ideas a lo que vayas a decir o a una acción en realidad. Mientras veas que tu idea va por ese filtro, pasa por ese filtro y dices, sí, tal vez lo que voy a decir es prudente. Y creo que una de estas cosas se menciona en la primera regla, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, me gustaría como citarla, sí, Uh-huh. para los que no conozcan de qué va la primera regla, que es da tu opinión si te es pedida, ¿no? Es así, simple y sencilla y clara y directa. Sí, yo, fíjate que hace unas semanas, o creo que ya tengo unos meses hablaba yo sobre esta cuestión, porque mucha gente piensa que esto de dar tu opinión si es pedida es como un llamado al silencio, y en realidad no es así, ¿no? Ujú, Más bien es esto, es la prudencia y el sentido común de lo que hablas, ¿no? Es como, yo lo pongo en el sentido, por ejemplo, la gente que habla de cosas que no conoce o que no le corresponde, ¿no? ujú, Por ejemplo, alguien que no es padre y que le trata de dar consejos a los padres, ¿no? Es que tú deberías de educar a tu hijo o tu hija de X o Y manera. ¿Tú tienes hijos? No. Y entonces, ¿con sí, qué? Digo, a lo mejor has visto videos y escuchado cosas, pero créeme que eso y tener hijos es bien diferente, ¿no? O no sé, como a veces caemos en muchos absurdos sociales, ¿no? O sea, que de repente llegara alguien a hablar de satanismo, que llegara un sacerdote a decir que nos va a hablar de satanismo y de libertad religiosa. ujú, O sea, ¿cómo vas a hablar tú de satanismo y de libertad religiosa? ¿Con qué cara, no? sí, sí, Entonces, sí. mucho precisamente yo creo que es esta cuestión, ¿no? Que realmente si no tienes un fundamento de lo que vas a decir, si la razón no te asiste, pues no hables porque vas a quedar muy mal parado, ¿no? Esto, por desgracia, pasa muy poco, ¿no? O sea, y yo lo he visto mucho en muchos satanistas con diversos temas que te digo caen en esta cuestión de, bueno, es que es mi opinión, ¿no? Respeta mi opinión. Y es que el Ujú, satanismo es individualista, entonces como es individualista, respeta mi opinión individual. Y así de, no, o sea, respeto el derecho que tienes a decir tu opinión, pero tu opinión como tal no, porque el ujú, satanismo fundamentalmente es conocimiento. Entonces, haciendo alusión a esta primera regla, pues si tú estás diciendo algo o dando un argumento donde la razón no te asiste, pues ni modo, ¿no? No tengo por qué respetar tu argumento, ¿no? Porque pues no hay una base más que una cuestión emocional con la que tú te estás expresando, ¿no? Para decir algo y ponerle un mote de bueno, malo, válido o inválido. Entonces, tratamos en la medida, por ejemplo, del satanismo esto, ¿no? De que esto es, por ejemplo, un principio que hace mucho el TST, que a mí me gusta muchísimo, que habla sobre la ciencia, ¿no? Y que dice que nuestro conocimiento o nuestras opiniones se deben de basar en la ciencia y que la ujú, ciencia no se debe de torcer para claro. que hacerla concordar con nuestros pensamientos, Sí, sí, ¿no? sí, Y hay mucha totalmente. gente que hace esto, ¿no? Hay gente que ni lo hace, ¿no? O sea, hay gente que da opinión sin cero conocimiento, solamente de cuestiones emocionales y de prejuicios, y otra, pues esto, ¿no? Basado en muchas cuestiones ignorantes, en información totalmente parcial, en pedazos, en información manipulada, y entonces, pues creo que ahí es donde se hace muy válida, estos principios, ¿no? Tanto de las 11 reglas de la B como de los 7 principios del TST, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar. Ujú. De hecho, también, bueno, esto que tocas, el tema, de que las personas piden que su opinión sea respetada, así sin más. Como que no la debes de cuestionar porque es su opinión. Creo que eso es lo que, de cierta manera, no quiero llegar al tema de ofende, pero sí como que trata como de cerrar el pensamiento crítico de las personas, porque dices, ok, tu opinión, pues es tu opinión, pero no estoy de acuerdo con ella, y creo que la parte de madurez ya a nivel, pues sí, como sociedad o como
ser humano es, si yo estoy dando una opinión, no tengo la verdad absoluta. Bien, puedo aceptar una crítica constructiva o una réplica o este formato de debate de, mira, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, por esto y por el otro. Y también creo que la parte es del receptor, del que dijo el dato que a lo mejor hizo que la otra persona brincara y dije, no estoy de acuerdo, aceptar y escuchar la opinión de la otra persona, bueno, porque siempre es como tú, mi opinión, pero tú no des tu opinión. Sí, eso es una, ¿no? Que, o sea, ser como dueño de, o sea, los opinólogos y, o sea, que puede censurar a otro y te digo, la otra parte sería, pues, esta cuestión donde, te digo, ¿no? Donde la razón no te asiste, ¿no? Donde, pues, ok, no es que te esté tratando de convencer ni diciendo que mi verdad es absoluta, pero yo lo baso en esto, ¿no? O sea, mi opinión tiene este fundamento psicológico, histórico, científico. Entonces, eh, eh, creo que a muchas personas, y te digo, y personas en general, también a veces pasa en el satanismo, que nos falta esta capacidad de autocrítica y que tenemos este miedo a equivocarnos, o pues sí, que la cuestión de no tener un dato completo o así nos hace ver pues mal, cuando yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Cuando tú puedes decir, híjole, creo que aquí no tengo yo la verdad, creo que me equivoqué. Las personas que me conozcan de años y que me hayan seguido en redes de años, porque lo podrán constatar, porque yo nunca borro nada de lo que pongo, así sea una barbaridad, y sí he puesto muchas barbaridades, Uh-huh. porque pues uno va creciendo y aprendiendo en diferentes cuestiones, y por ejemplo de temas como las personas trans, como el feminismo, como la comunidad LGBT, son temas en los que he ido cambiando mis opiniones con base en conocimiento, en leer del tema, en platicar con personas que están inmersas en estos movimientos, en hablar con personas de ciencia, por ejemplo, en la cuestión de las personas trans, mucho de lo que cambió así mi manera de pensar al respecto de este fenómeno del comportamiento fue platicar con un ex profesor de universidad que es una eminencia, o sea, es una eminencia científica en la cuestión de la psiquiatría y la genética, o sea, es alguien que ha dado N cantidad de ponencias en México y fuera de. Entonces yo sé que lo que él habla es muy objetivo y lo dice con esta cuestión objetiva que a veces es hasta con términos bien crudos, ¿no? Que algunos tal vez socialmente no, en algunas corrientes de pensamiento no se tomen a bien, pero él lo dice así, ¡pum!, como va, ¿no? Y entonces, pues, estas pláticas con él y después buscar información con base en lo que platiqué es lo que me ha hecho cambiar de opinión. Entonces, en ese y en otros temas, siempre lo he dicho, que yo no tengo problema en cambiar de opinión, en decir que me equivoqué, que no tenía la información completa, siempre y cuando, pues, se demuestre, ¿no? Entonces creo que podrían caber estos dos errores, ¿no? El primero, el que tú dices, dar yo mi opinión y luego censurar la otra, pero creo que después viene esta parte donde doy mi opinión y luego, aunque me doy cuenta de que estoy equivocado, de todas maneras, un amigo decía, yo quiero que mi gallo gane aunque ya esté muerto, ¿no? Entonces, pues no, mano, pues si ya está muerto el gallo, pues ya déjalo, ya mejor hazlo caldito, vete a chillar con el gallo, hazlo sopita y aprende de la lección, ¿no? Aprendida. Porque aparte así se genera el conocimiento, ¿no? O sea, si tú te dices alguien amante del conocimiento, pues dices, chin, me equivoqué, aquí no tenía el dato completo, esto no lo sabía, pues entonces no es que te hayas equivocado, es que ya aprendiste algo nuevo. Uh-huh. Pero la gente lo ve al revés, es como quitarles algo, me quitaste la razón, pues no te estoy quitando nada, Sí. técnicamente, al contrario, te estoy ayudando a generar conocimiento y si yo me equivoco en algo y tú me das un dato nuevo, entonces no estoy perdiendo, al contrario, estoy ganando, pero son estas cuestiones pues de ego insano, ¿no? De egocentrismo, no egolatría, porque el satanismo es ególatra, no egocentrista. Sí, creo que como que no hay una cierta, ¿cómo se podría decir? Como separación. O sea, a veces creen que es lo mismo, pero son cosas muy distintas. Y a Sí, veces, pues, como dices tú, quizás la otra persona está haciendo lo contrario que cree que es el satanismo, ¿no? Hay ideas ahí como erróneas. sí, pues pasa mucho, por ejemplo, que igual volviendo al tema
de yo soy mi propio Dios, que la gente confunde egolatría con egocentrismo, ¿no? Y sí Ujú, son términos bien diferentes. Digo, para empezar, cuando dices la palabra ego, llega la gente espiritual, pensamiento mágico, abandona el ego, suelta el ego es malvado, ay, qué horror el ego, ¿no? ujú. Entonces, el ego es el yo. ¿Y por qué voy a soltar el yo? ¿Por qué me voy a soltar a mí? El problema sí viene cuando te vuelves egocéntrico, cuando tu yo es el centro, cuando piensas que tú eres todo y que todo lo puedes, y la verdad es que no todo lo podemos, ¿no? Pero decir que te quieres, que te amas, que procuras lo mejor para ti, pues no le veo el punto negativo, Ujú. ¿no? Y bueno, en esta parte donde el satanismo se basa fundamentalmente en la parte individual, ¿no? Y en donde pues yo me quiero, me amo, me procuro lo mejor para mí, para después a las personas allegadas a mí, pues poderles dar también, ¿no? Porque si yo no estoy bien conmigo, pues difícilmente puedo dar a los demás, ¿no? O sea, yo me estoy cayendo a pedazos y pues lo que hago a los demás es aventarles migajas en la cara, realmente, ¿no? No les estoy dando Ujú. algo completo, ¿no? Entonces, más bien el satanismo te invita a eso, al ególatra, al tú quererte, al tú adorarte. Sí, sí, totalmente. Pues creo que pasamos al siguiente tema Ujú. del totalmente, digamos, te cedo la palabra, porque es en qué consiste el templo de Satán, ¿no? Que es el que eres cofundador. Ok, bueno, Templo de Satán nace oficialmente en el 2007, aunque ya desde el 2005 nos reuníamos. Nace como un círculo de estudio, en realidad, y en un principio la idea era que nosotros nos registráramos como un groto de la Church of Satan, que el sistema de grotos es un sistema que tenía antes la Church of Satan. Bueno, es un sistema que fue y vino durante mucho tiempo, donde existían grupos con una estética individual, un nombre individual, el groto de Leviatán, el groto fulanito, el groto menganito, pero que seguían los principios de la Cruz of Satán para que precisamente no hubiera esta necesidad de que pues los líderes estuvieran ahí pegados con todo mundo, ¿no? Cuando se funda originalmente este grupo, el líder era otra persona, un chico que se llama Gustavo Basurto, que ahorita ya no es parte del grupo, porque se metió más bien en cuestiones de la masonería y como que le jaló más por ese lado. Y nace, pues eso, ¿no? Como un círculo de estudio y en su origen se llama Cersat Deus Templum, porque en esta cuestión de estética individual, la cuestión mayoritaria que era muy atractiva para nosotros era la estética y la mitología celta. Entonces, Cersat es Cernunos Satanás, es la unión del dios celta Cernunos y de Satán, ¿no? Y pues digo, teníamos esta idea de registrarnos como un groto, no pasa porque Peter Gilmore decide definitivamente disolver este sistema. Después dijimos, bueno, vamos a registrarnos individualmente las personas que estaban dentro de este círculo de estudio, pero cuando tomamos esta decisión fue precisamente cuando se empezó a disolver el grupo, por cuestiones de trabajo, por esto que te decía que Gustavo decide pues más bien entrarle más a las cuestiones de la masonería, el que ahorita es el cofundador conmigo, Esteban Barquera, se fue de la ciudad al Estado de México, yo empecé la carrera, entonces, bueno, ya estaba en la carrera, pero ya iba como a la mitad y pues ya con las prácticas, con todo este desmadre, pues fue más difícil empezarnos a juntar y se empezó a disolver. Y luego, en el 2012, si no me falla, pues yo le digo a Esteban, oye, pues vamos a retomar esto, ¿no? En un inicio, cuando retomamos este asunto, existe un proyecto en Internet que seguramente quien esté más inmerso en el satanismo o quien esté empezando a investigarlo haya visto, es una página que se llama Iglesia de Satán. Mucha gente tiene la mala idea que la página de Iglesia de Satán es la página en español de la Church of Satan. No es así. Esta página la lleva un español, que bueno, ya descubrimos que no es español, es argentino, pero vive en España. Y él, en su principio, cuando él crea este proyecto de Iglesia de Satán, era un proyecto muy bueno. Tampoco es que haya inventado algo. Lo que trata de hacer es que a través de su proyecto el satanismo llegue a más personas de habla hispana. Y digo que no es algo nuevo porque en el naciente Internet,
mediados de los 90, principios del 2000, ya existía algo que se llamaba la red satánica. Y la red satánica era básicamente hecha por puras personas de habla hispana. Y fue el primer intento igual de crear comunidades de satanistas de habla hispana. O sea, era una página de internet con salas de chat. Así era, eso era la red satánica, ¿no? Entonces Maquiavelo tenía esta idea y sonaba muy bien. Y me invita, me dice, oye, tu página, tú eres el de la página de Cersat Deus. Le digo, sí, yo tengo este proyecto con Esteban, etcétera, etcétera. Y me dice, es que me gusta mucho lo que haces. Quiero invitarte a que administres mi página de la Iglesia de Satán en México. Ok, bueno, mi grupo, no era página, mi grupo. ¿Va? Pues se empieza a hacer la administración y de repente, pues en esos rollos administrando, yo digo, ¿y si hacemos reuniones públicas? A ver quién llega. Y las empezamos a hacer, ¿no? En el 2017. Y empezó a llegar gente interesada en el tema. Y de repente en una loquera digo, ¿y si hacemos un ritual público, así en un parque, chingue su madre, a ver qué pasa? Que de hecho es el que está en YouTube, ¿no? En YouTube hay dos, porque Ajá. hemos hecho dos rituales públicos. Y empezó a llegar gente interesada, empezamos a tener espacios, se nos empezó a invitar a espacios académicos, a dar conferencias, otras cosas. Esteban, el cofundador, empieza a crear el sistema de grados pues no de templo. La idea es que ese sistema de grados funcionara para Iglesia de Satán, porque seguimos trabajando para Iglesia de Satán. Él incluso diseña como una especie de diploma que se cree para los adeptos. Y todo esto lo hacíamos sin brincarnos a este Alejandro Maquiavelo de Iglesia de Satán. Y de un momento a otro, madres, nos congela el grupo. Y oye, ¿qué onda? Pues ya no podemos publicar, ya no nada. Y digo, oye, ¿qué pasó, no? Dice, es que pues yo no estoy sacando ganancia de esto. Dice, vato, pues ganancia de qué, mano, si no te hemos brincado. Así le dijimos, güey, te mandamos los machotes de los diplomas, ya habíamos hecho unos diseños de playera, te los mandamos para que tú los hagas, nunca le pedimos un centavo, pero estábamos dando todo lo que nosotros estábamos haciendo, se lo estábamos dando a él. Y incluso antes de que archivar el grupo, él nos había dicho, a mí Esteban, oye, es que, pues, yo me dedico a otras cosas, aparte estoy de satanismo, y como que ya me cuesta trabajo publicar en las diferentes redes, ¿qué onda? ¿Les interesaría que les vendiera el proyecto? Les vendo las redes sociales, el Twitter, el Instagram, todos se los vendo, ¿no? Y pues ya ustedes siguen con el proyecto. Y lo estábamos pensando y llegamos a la resolución de que pues, no estaría mal porque ya era un proyecto ya muy grande. Y bueno, pues total, nos archiva el grupo, lo mandamos a volar, que después, paréntesis en esto, nos enteramos que al que lleva el grupo de satanistas de España, a su presidente Miguel Pastor, también Maquiavelo le ofreció lo mismo. O sea que seguramente más bien no nos iba a vender nada, más bien nos iba a chingar dinero, porque parece que es como un rollo que él hace mucho, ¿no? Y esto de que pone a la gente a trabajar como en sus diferentes páginas y cuando ya no le parece, pues lo sacan nada más, ¿no? Y pues bueno, nos saca y mucha gente pues empezó a decir, oye, ¿qué pasó? Nos empezamos a comunicar con las personas que más interactuaban con nosotros a través de este grupo de Iglesia de Satán y los empezamos a traer a nuestra página, a Cersat Deus. Oye, pues este es nuestro proyecto, llevamos un rato, este cabrón nos botó a la chingada, y pues vamos nosotros a continuar aquí, ¿no? Con el proyecto, ¿no? Porque al fin y al cabo, mucha gente nos dijo, ¿y Alejandro Maquiavelo quién es? Pues el que hace este proyecto de Iglesia de Satán, ¿neta? Pues yo ni sabía, yo pensé que tú eras, porque nosotros empezamos a hacer las reuniones, yo empecé a hacer transmisiones en vivo, empecé a hacer muchas dinámicas que nadie hacía, y que casi nadie hace, de hecho, todavía a la fecha. Entonces empezamos a jalar a la gente, y había muchas personas que se referían a nosotros como el templo, por este nombre de Cersat Deus Templo. Es que yo quiero hacer algo para el templo, quiero pertenecer al templo, y le dije a Esteban, oye, a ver, vamos a hacer esto. Le digo, la bronca que tenemos con el nombre de Cersat Deus es que si tú no eres conocedor del satanismo, difícilmente nos van a encontrar en redes sociales. Y realmente pasó eso. O sea, del 2005 a 2017 nuestra página no crecía prácticamente nada y casi no teníamos interacción y casi no conocíamos gente. Le digo, vamos a quitar el mote, vamos a ponerle el nombre de Templo de Satán. Nada más. En realidad la decisión, pues mucho de
de esto del nombre fue un poco de mercadotecnia, o sea, algo simple para que la gente nos ubicara más fácil. Y entre eso y que Maquiavelo nos haya corrido del grupo, pues el proyecto empezó a crecer como espuma, ¿no? Entonces, pues primero del proyecto, digo, ya después de este choro histórico, es que una, pues para nosotros es importante ser un grupo presencial. Esta siempre fue nuestra intención, porque así nació como un círculo de estudio, no ser un grupo únicamente de redes sociales. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos gusta hacer activismo, activismo social, activismo político. Y lo tercero es que nos gusta fundamentar nuestro activismo mucho en la cuestión del conocimiento y la educación. Para nosotros el conocimiento y la educación es algo bien importante. Y no hay manera de desarrollarnos como individuos y como sociedad si no es a través de la educación. Entonces, esto es algo que nosotros pues hemos tratado de hacer, ¿no? A través de nuestras reuniones públicas. Las reuniones públicas siguen, bueno, ahorita por la pandemia no, pero siguieron desde el 2017, se han hecho mensualmente, o sea, se han cancelado como 3 o 4 por N cantidad de cuestiones pues fuera de nuestro alcance. Y pues hemos conocido gente, ¿no? De todo tipo, ¿no? Que está interesada en el satanismo, gente que como tal no está interesada en el satanismo, ni se define como satanista, pero le encanta ir a nuestras reuniones por pues, las dinámicas que tenemos. Y pues la idea es, pues esto, ¿no? Seguir creciendo, seguir haciendo activismo, tener ya nuestro registro oficial como grupo religioso o mínimo como una asociación civil, porque pues la idea es tener un sustento vamos a llamarlo político, ¿no? Cuando eres una asociación civil, cuando eres una asociación religiosa reconocida por el Estado, pues tienes ventajas políticas que te permiten actuar más a la hora de hacer tu activismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque puedes meter eh, cuestiones como legales, puedes hacer sugerencias sobre leyes, puedes pedir reuniones con autoridades, puedes pedir espacios públicos, entonces tienen muchas ventajas. Y esto es pues de lo que principalmente es nuestra idea de trabajar ahora, esta cuestión de la parte del activismo y del registro como tal del grupo. Obviamente ahorita está todo esto aquí en México pues súper parado, ¿no? Porque prácticamente, aunque las oficinas de gobierno te siguen recibiendo citas y papelería en lo general, pues como no te pueden atender, lo único que van haciendo es pues archivar cosas encima, una encima de otra, y pues es complicado ahorita, pero esa es la idea, digamos, ya ahorita a corto, mediano plazo, y pues seguir con eso, ¿no? Seguir con esta parte del activismo. Nosotros, pues en ese sentido, aunque nos definimos como un grupo no teísta, y sí definimos que básicamente la escuela de la BEI es lo que fundamenta el 70-80% de nuestra filosofía, pues somos allegados a cuestiones que hace el TST, a autores como Damien Val, y también hay cosas, por ejemplo, del TST que no nos gustan mucho, entonces tratamos más bien de, pues con estas bases, de cosas que ya se hicieron, de cosas que se están haciendo y de cosas que hacemos nosotros, pues así fundamentar esta parte ideológica y de acción del grupo, ¿no? Porque nosotros sí nos interesa mucho la cuestión de la acción directa, ¿no? Realmente, pues sí hacer un activismo más firme y tratamos, bueno, yo en lo personal trato de llevarlo también ya más aparte de templo, pues a través de mi persona y de mis redes personales y de ser, pues, coherente en ese sentido, ¿no? Ok. Bueno, no conocía como qué tanto de en forma física es lo que realizaban. Solo tenía como los conceptos que pues llegó a abrir internet y bueno, sí, algo que mencionas es que me imagino que ciertas cosas como proyectos o cosas que querían realizar hoy en día no se pueden hacer por tema de pandemia, porque lo que me habías comentado es que iban a hacer pláticas en escuelas, ¿no? Y pues ahorita no hay clases Sí, presenciales. sí, o sea, por ejemplo, hemos dado conferencias en la Universidad de Ibero, Departamento de Historia de la Universidad de Ibero, en el
Tecnológico de Tláhuac, que es una escuela particular. Hemos dado 2 pláticas ahí, en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Hubo otra conferencia que fue en la UNAM, que técnicamente no existió, pero sí se dio, porque nos la cancelaron a horas antes, y pues nosotros sí llegamos para ver qué había pasado, y como muchas personas nos entraron de la cancelación, pues llegaron personas interesadas en la plática, y pues nos bajamos a una cafetería en la UNAM a seguir platicando, ¿no? Pero digamos, esa técnicamente no existió, ¿no? Ajá. Pero, pues sí, parte, nos interesa mucho llegar a eso, ¿no? Y hay otras personas, pues incluso familiares de nosotros, por ejemplo, la sobrina de Esteban, que ella estaba muy interesada en que nosotros diéramos una conferencia en su universidad. No sé si ya se vaya a poder, porque pues precisamente la idea era el año pasado, pero pasó lo de la pandemia y se frenó, y pues técnicamente esta chica ya se graduó, ¿no? Igual, de hecho, iba a haber otra plática en el Tecnológico de Tláhuac, y pues también, quién sabe ahí si ahorita qué vaya a pasar con todo esto, ¿no? Entonces, pues la idea es seguir con eso en la medida de lo posible, ¿no? Porque pues también algunas escuelas, algunos lugares en las cuestiones tecnológicas se han visto pues un poco mermadas, ¿no? Digo, yo creo que estaría bueno, porque al fin y al cabo también, si a las personas se les hace un poco, se está haciendo, no es como algo inventado, ¿no? Yo sí lo he visto y conozco muchas personas que esta cuestión de estudiar por internet se les hace muy pesado. Creo que estaría bueno pues llevar ese tipo de dinámicas, ¿no? Decir, bueno, ya en vez de la clase vamos a que venga fulano a dar una conferencia, una plática, de que se salgan como un poco y creo que también sentaría muy bien, ¿no? Pero pues es cosa que ahorita no está en nuestras manos, y pues esperemos, conforme esto se vaya normalizando, que ya se ve un poco de luz al final del túnel, pues a finales de este año o principios del siguiente, pues retomemos muchas de esas actividades presenciales, ¿no? Que para nosotros pues sí son muy importantes. Sí, pues sí, por lo que me comentas, sí es muy esencial y, y pues ahorita está detenido, ¿no? Como casi todo. Sí, 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 sí. Para el siguiente tema, creo que me gustaría hacer como la mención para la gente, sobre el documental de Hail Satan, ¿no? Y qué es lo primero que captamos, por lo menos en el póster de este documental, pues es una figura muy representativa de satanismo. Y que, para empezar, por lo que he escuchado así comentarios, no sé, se lo enseñas a 10 personas en la calle, 9 te van a decir, ¿es esto? Que es una idea errónea, que por lo general te van a decir, ese es el diablo, ese es Pues el diablo es Satán, Satán. ajá, cosas que no tienen nada que ver. Y pues a lo mejor una te va a decir, no, pues es una figura así. Es muy raro, ¿no? Por lo general nos van a dar esto. Entonces, el siguiente tema es esta figura, hablar un poquito sobre la historia de el Baphomet, que así se llama la figura, y de dónde surge, cómo sale, cuál es su historia. Pues mira, primero, si pasa este rollo, ¿no? De hecho, cuando el TST empezó a ganar notoriedad, aquí en español encontrabas notas de México y de España que decían, el templo satánico va a poner una estatua de Satanás, ¿no? Y así de, ok, ¿no? Entonces, pero bueno, parte de esta ignorancia, ¿no? El Baphomet es esencialmente un logotipo, vamos a decirlo así. Eso es un logotipo, es una representación gráfica de los 7 principios del hermetismo y otras cuantas simbologías ahí. ¿Cuándo se hace popular? Cuando lo pone el ocultista Eliphas Levi en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. La figura más famosa que hay de Baphomet, que se puede encontrar en las redes. De hecho, normalmente lo encuentras y abajo Está porque escrito, está sentado ¿no? en una piedra, Ajá. dice Eliphas Levi, Sí, que exactamente. él es el autor de esta figura, ¿no? Ahora, ¿por qué se toma muy importante para el satanismo? Porque existen varias leyendas populares alrededor de esta figura, ¿no? La leyenda, por ejemplo, que es la que utiliza la Bey, que no es cerrada, pero no es tampoco del todo cierta,
es que a los caballeros templarios se les acusa de adorar a Baphomet, que ellos dicen que es Satán, y que por eso se les persigue y se les mata, ¿no? A los templarios. Pero en realidad a los caballeros templarios se les persiguió porque los reyes de Francia les debían un chingo de lana y el Vaticano empezó a tener miedo de que se volvieran otra orden aparte del Vaticano, porque ya tenían muchísimo poder y presencia militar en Medio Oriente. Y utilizaron esta cuestión del Baphomet en cuestión para hacer la acusación, ¿no? En el sentido de que incluso no hay un acuerdo universal de qué significa Baphomet. Hay gente que dice que incluso era una mala traducción de Mahomet, que es para referirse a Mahoma, y hay otras personas que dicen que Baphomet viene del griego Baphometeus, que significa bautizo de luz, y que cuando los templarios hablaban del Baphomet, era el rito de iniciación de los caballeros templarios, o sea, ibas a tener tu rito de luz, de entrar a la luz, de ser el Baphometeus, ¿no? Pero, pues, con estas leyendas de los templarios, y especialmente, pues, con esta iconografía que tiene el Baphomet, que es un ser andrógino, que tiene pechos, que tiene patas de cabra, cabeza de cabra, que tiene alas, y etcétera, pues se les dio esta cuestión de imaginería que pues era una representación diabólica, pero en realidad pues el Baphomet representa la unión de los opuestos, representa el conocimiento, representa al iniciado y su ascensión, o sea, cuando tú llegas y pues te inicias y abres tu mente al conocimiento, y básicamente la piedra, precisamente es esto, es una piedra en bruto, y ese es el iniciado, ¿no? Entonces, esos son los significados reales de Baphomet, ¿no? Que en realidad era una figura más bien allegada al ocultismo, pero nuevamente, pues estos aciertos que tiene la Bey, ¿no? Todo lo que iba ligado al ocultismo se le llamaba satánico, aunque en realidad muchos ocultistas, pues eran, de hecho, Eliphas Levi era un sacerdote. La cuestión con Eliphas Levi es que él quería aprender más allá de las escrituras, entonces Eliphas Levi se metió a aprender de la mitología incluso judía, de las bases que crearon el cristianismo. Entonces, por eso se le relegó, pero en realidad él era un sacerdote. Y no era en realidad, o sea, aunque la gente lo ve como lo que él hacía como algo muy oscuro, pues en realidad muchas de las cosas que proponía Eliphas Levi podrían decirse que incluso pertenecen al sendero de la mano derecha, no como tal al sendero de la mano izquierda, que es de lo que es la filosofía del satanismo, ¿no? Pero pues te digo en esto, ¿no? De que todo lo oculto era satánico y malvado, pues igual la Bey, aprovechando esta idea que te digo no es del todo errónea, más bien esta leyenda, la leyenda de por qué los caballeros templarios fueron exterminados, pues también agarró la figura del Baphomet y se la apropió como el máximo estandarte del satanismo, que no es que esté mal, porque básicamente lo que representa también la figura del Baphomet, pues tiene que ver con principios, ideologías, filosofías y valores del satanismo, ¿no? Sí, sí, sí. El Baphomet, más que nada, tiene como varios simbolismos dentro de sí mismo que sí expresan un poquito Ahorita como esos tengo uno principios. bebecito aquí en una tacita, Ajá. pero pues ahí se ve de todas maneras la base, ¿no? Sí, sí, Una sí. mano que apunta arriba, una que apunta abajo, El una principio luna de negra, una luna hermetismo, ¿no? blanca, los cuernos, Ujú, todo este rollo, ¿no? Que es precisamente la simbología, la corona, que es ujú. lo que representa el conocimiento. Sí, sí, sí. Entonces, pues más bien es eso, ¿no? Esa es la simbología como tal, es lo que representa realmente el Baphomet. Y pues se ha usado y realmente ha tenido mucho éxito, ¿no? De hecho, Ujú. ahorita, pues ya está hasta estos Baphomets, pues de caricaturizados y kawaii, la página del Buffy, ¿no? Sí, sí. El Buffy es malvado, ¿no? O sea, Ujú. se ha hecho algo muy popular, ¿no? Hay algunos, satanistas que medio han puesto el brinco en el cielo porque dicen que es una falta de respeto, pero pues se les olvida que pues, el satanista es un iconoclasta, o sea, nada es sagrado para nosotros más que Ujú. nosotros mismos, o sea, los símbolos sirven para otras cuestiones, pero no es que sean sagrados, ¿no? Sí, sí. Entonces,
Si tú lo quieres usar en playeras, en pantuflas, en los calzones, pues es tu rollo, ¿no? Se ha vuelto muy popular porque también es algo que es muy usado en el mundo del metal, del black metal en especial, ¿no? Hace mucha alusión a estos símbolos, entonces, por ejemplo, hay muchos blackers, muchos black metaleros, que siguen a grupos que tienen un chingo de simbología y que esta banda ni siquiera tiene idea de la simbología que utiliza el grupo, ¿no? Que utilizan pentagramas, que utilizan al Baphomet, Dimmu Borgir sacó una portada, creo que si no me falles del disco Insorte Diaboli, que tiene un Baphomet, Behemoth, que ahorita es una banda que ha agarrado como mucho auge, Venom, ¿no? este, Tiene también el Baphomet en... sus, sus pies de micrófono, uno es el sigilo de Lucifer y así, ¿no? Le han metido mucha simbología, pero hay mucha gente que es ajena a esto, pero pues como lo ven de una banda, o sea, Sí. muchos hasta piensan que son los logotipos de las bandas, ¿no? De estos sigilos. Y se ha vuelto, aparte pues en el satanismo en general que se ha vuelto algo en boga, pues esta parte del metal también, ha acrecentado el uso de este tipo de símbolos. Y pues para mí es válido, ¿no? O sea, hay gente que le gusta usarlos y que no los conoce porque le gustan, pues está bien, ¿no? Para mí no se me hace ofensivo, ¿no? O sea, yo los uso por Ujú. un cierto, pues, sentido de pertenencia tal vez porque para mí son importantes, pero nada más. Sí, como dices, no, no son algo intocable, ¿no? Algo de que no lo puedes usar si no sabes porque me Sí, ofende. sí, o sea, te digo, hay gente así que ha pegado así hasta el grito de, ay, ¿cómo hacen pantuflas y playeras? Güey, pues si las quieren usar, pues es su problema, ¿no? O sea, Ujú. vamos. Y hablando del Baphomet, creo que iba a ser la desviación al otro tema, que Ujú, es, hay una figura que de hecho aparece en la Biblia satánica de Anton LaVey, que es ujú. el sigilo de Baphomet. Y de hecho, los sigilos, pues tienen que ver con un poco de magia, ¿no? Entonces, bueno, no, no, a menos que me equivoque, pero hay una rama que es... Básicamente el rollo de los sigilos es todavía una compactación mayor. O sea, el sigilo es un Ujú, sello, entonces, es lo que te decía, ¿no? Baphomet, pues eso es un logotipo, es una expresión gráfica. Entonces, los sigilos todavía se compactan más, ¿no? Es compactar toda esa simbología de esto, de este Baphomet, así todo, toda esta simbología del macho cabrío, las lunas, las manos, ujú. etcétera, en algo más pequeño. Y normalmente, pues estos sellos sí se usan, este, para las cuestiones mágicas, ¿no? Entonces, están los sellos pues, de distintos demonios, ¿no? Casi todos vienen de el libro de Rey Salomón, de la famosa Goetia del Rey Salomón, ¿no? Otros diferentes, por ejemplo, el sigilo de Lucifer viene de un grimorio que se llama el Grimorio Verum, pero es de estas cosas curiosas, ¿no? Que en realidad todas las cuestiones de los grimorios, en realidad yo y otras personas, muchos satanistas, no los consideramos libros satánicos, porque en realidad no son libros, una que ni te hablan de filosofía de satanismo Ujú. como tal, son libros normalmente de idolatría, y en realidad ni siquiera son libros de adoración de demonios, son libros para dominar demonios, ¿no? Pero igual, son de estos símbolos que la iglesia crea para decir, mira, esto representa a Lucifer, esto representa a Behemoth, a Belial, a Leviatán, etcétera, y con estos sellos los puedes controlar y llamar y no sé qué, y luego llegan los satanistas y se apropian de estos símbolos, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad el origen de los símbolos satánicos es a través del cristianismo. La mayoría de grimorios de la Edad Media fueron escritos por sacerdotes e incluso por los papas. Hay el grimorio del Papa Honorio, ¿no? Pero igual es otro éxito que tienen los satanistas en la era moderna, ¿no? Que estos símbolos los quitan, les quitan este significado y pues como al fin y al cabo la mayoría de gente no sabe que los grimorios tienen una connotación más que tiene que ver con los creyentes, y dices, bueno, pues para ti esto es satánico, presta, ¿no? Aunque en realidad su origen tiene que ver con cuestiones que han hecho sacerdotes y papas, si para ti esto es malvado, venga, y esto es lo que me representan, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y es que el último tema, pues es magia, ¿no? Magia eh, en el satanismo, así como para dejarla fácil, ¿cómo definirías qué es la magia para el satanismo? El satanismo es la máxima expresión de tu voluntad.
y esta máxima expresión de tu voluntad te lleva a explotar tus talentos. Ahora, en el satanismo existen dos tipos de magia. No es blanca y negra, de chocolate y de tutti frutti, y así. En el satanismo la magia es magia. Lo blanco-negro es tu intención. En la magia dentro del satanismo, de esta corriente del satanismo, que es un psicodrama, lo más importante es la intención, por lo tanto, lo más importante es el practicante. Entonces, existe la magia menor y la magia mayor. Menor no es porque sea menos importante, sino porque es magia que no requiere ritualizar. La magia mayor es la magia ritual, es el psicodrama como tal, y esto pues normalmente requiere una mayor parafernalia, que igual, ¿no? En la Biblia satánica viene una receta, pero no es forzoso seguir la receta. En este sentido, de lo que importa es la intención y el practicante. Entonces, si tú tienes a tu alcance los medios económicos y el espacio para montar un altar con toda la parafernalia, el bafomet, la campana, el gong, la espada, la copa, las dos velas, la mujer como altar, la daga, por ahí se me debe estar pasando otra cosa, Sí, 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 es etcétera, bastante etcétera, extensa etcétera. la lista. Pues está bien, pero si no, también está bien. Yo, donde vivía antes, sí tenía mi altar un poco más amplio, y ahorita en realidad es arriba de un librerito, tengo dos copas, dos velas y el lugar donde se queman las peticiones, y ya, y ese es mi altar, ¿no? Entonces, lo que ayuda, por ejemplo, la cuestión de la magia es que la magia ritual, en este sentido de que es un psicodrama, básicamente es un autolavado de cerebro. La idea del psicodrama es que a través de estas expresiones del ritual, tú saques todas esas emociones subjetivas que te son negativas, tus miedos, tus inseguridades, pues todo lo que impida que logres tus metas y que logres tu placer. Y entonces lo haces a través de un ritual, de una representación teatral. En esta cuestión, por ejemplo, que decíamos hace rato, por ejemplo, de destruir a alguien. Tú puedes destruir a alguien simbólicamente, y que lo único que hace esto de destruir a alguien simbólicamente es que a ti te dé valor para lograr algo. Por ejemplo, si tú quieres un trabajo y estás sintiendo cierta inseguridad porque a lo mejor sientes que con la persona con la que vas a competir por el puesto está más capacitada que tú, o tiene más carisma, o se lleva mejor con el jefe, o etcétera, pues puedes hacer un ritual donde destruyas a esta persona simbólicamente, y lo que se busca es eso, que pulverices este miedo, y entonces a la hora de la entrevista tú llegues con toda la seguridad y uses ahí tu magia menor. Que es la magia menor? Tu capacidad a través de tu presencia, tu glamour, la manera de hablar, la manera de pararte, de lograr tus objetivos. Básicamente es podríamos llamar un karma instantáneo, una magia manipulativa, ¿no? Yo voy a llegar, y aunque haya 10 personas, por ejemplo, igual, el mismo cuestión del puesto de trabajo, van a haber 10 personas que estamos exactamente igual de capacitadas. ¿Qué es lo que va a lograr? Digamos, en cuestiones cuantitativas, tenemos el mismo número de preparación. Pero si yo me presento de una manera que es más atractiva, más segura, aunque todos técnicamente sepamos lo mismo, como yo demuestro más seguridad sobre mí, sobre los conocimientos y sobre lo que se me está pidiendo hacer, lo más seguro es que me contraten a mí, ¿no? Por precisamente esa presencia que yo tengo, ¿no? Entonces, es así como se definiría la magia, y cómo se partiría la magia menor y mayor. La magia menor, esa no te la brincas, porque ese es tu día a día, lo que haces en tu día a día. Cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando hablas con la gente, pues es esta parte, ¿no? Del tú, del ego. La magia mayor no siempre es necesaria. Hay gente que no ritualiza, y no eres mal satanista por eso. Yo, por ejemplo, lo que hablo mucho es que aquí en Templo, en las reuniones, han llegado muchas personas que son artistas, y les digo que generalmente los artistas no ritualizan, porque el arte ya es su ritual, especialmente los artistas plásticos. Entonces, ritualizar sería para ellos redundante, porque normalmente a través de su obra ya sacan estas emociones subjetivas. Entonces, hay personas que podrían considerar el ritual como algo no necesario, es válido, ¿no? Y no eres peor satanista o mal satanista.
hay gente que ritualiza más y tampoco por eso eres mejor satanista, ¿no? Eso va a depender qué tan necesario tú lo consideres el ritual, ¿no? Para ti, para tu vida, para ti como practicante, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pues creo que hasta este punto ya de tema de conversación, creo que sería pues muy evidente mencionar que todas esas ideas que se tienen del satanismo con tema de ritual, de sacrificios, de todo eso, pues creo que ya se vuelven absurdos porque ya se explica de qué va esta situación, ¿no? Sí, Por- digo, igual, pues una de las mismas reglas del satanismo dice que no vas a matar animales salvo para Ujú, defensa o para alimentarte. Nosotros no hacemos sacrificios porque pues no hay una deidad a la que le tengas que hacer un sacrificio. Nosotros somos esa deidad, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que podría considerar un elemento muy importante en el ritual de la sangre, tú decimos, pues usa tu sangre, ¿no? ujú, Así pícate el dedo, hazte una cortadita, así, pues necesitas sangre. Por ejemplo, a la hora de hacer una petición, a lo mejor dice, pues a mí se me hace muy simbólico escribir con mi sangre la petición y ujú. siento que tiene más fuerza. Es válido, totalmente, ¿no? Pero sí en las cuestiones de sacrificios de animales, niños, vírgenes, etcétera, no, eso es algo que no pasa y que igual pues es una idea engendrada desde la Edad Media de pues estos páricos que metían los sacerdotes de personas que seguían haciendo sus cultos paganos y ellos les llamaban cultos satánicos y pues en muchos de estos cultos estaban las mujeres en el altar o si había algunos sacrificios de animales, lo que se les olvida a los católicos es que si leen su Biblia, también dentro de su raíz que es el judaísmo, se hacían sacrificios, Ujú. ¿no? Entonces, pues es dar patadas de ahogado, ¿no? Criticar algo que su misma raíz y seguramente el cristianismo más primitivo también hacía. Al fin y al cabo también tienen este simbolismo, o sea, la cuestión, por ejemplo, de comer la hostia y todo eso del cuerpo y la sangre, pues es una cuestión de sacrificio. Te estás comiendo a tu Dios, estás Ujú. canibalizando a tu Dios, a tu mártir. Entonces, de otra manera, porque pues también todo ritual es un psicodrama, entonces pues también una misa es un psicodrama, nada más que la diferencia es que el ritual católico cristiano trata de suprimir tu voluntad, diciéndote que eres malo, culpable y pecador, y el ritual en el satanismo trata de decirte que eres un chingón, que eres bello, que eres hermoso, que eres fuerte, que eres capaz, que eres inteligente, ¿no? Entonces son, pues sí, extremos totalmente contrarios. Sí, pues es esto de que, bueno, lo que te había comentado anteriormente, eh, debes de ser el protagonista de tu vida. O sea, tú debes de creerte que todas las acciones que haces para ti son por ti. Y había escuchado, no recuerdo si en un video o lo había leído en un libro, pero me gustaba mucho esa frase que mencionaban, que era de que al cosmos no le importas tú, más bien impórtate a ti mismo, ¿no? No, pues, Y una de las de principios que escribe Peter Gilmore en las escrituras satánicas dice eso, dice el universo es, ujú, esto lo digo igual yo de diferentes maneras, pero por ejemplo en la de Peter Gilmore, él lo resume así, el universo no es malevolente ni benevolente, es indiferente. ujú, Y en una publicación que nosotros tenemos en Templo, que es una composición que hizo Esteban Barquera, es así, dice la composición, dice, al universo no le importas, sé tu propio Dios. sí, Porque pues sí, hay gente, por ejemplo, ahorita que está bien en boga el pensamiento mágico que no habla de Dios, pero dice, no, es que el universo pide y decreta, al universo le vales un cacahuate, o sea, créeme, los astros no influyen en ti, o sea, las estrellas, a Mercurio sobre Venus y sobre no sé qué, y Aries y la no sé qué cosa, no influye nada en tu vida, ¿no? sí. Y creo que más bien hay mucha gente que de repente se deja arrastrar por estas ideas y les terminan influenciando en su vida porque dicen, es que está el Mercurio retrógrado, entonces eso es malo para todas las personas, ¿no? Y te metes eso en la cabeza y entonces pues sí te empieza a ir mal, ¿no? Porque ya de antemano piensas que algo malo está pasando. Ujú. Pero pues no, el satanismo trata de eliminar todo tipo de pensamiento mágico. También estas cuestiones, pues sería muy absurdo decir que no creemos en esas cuestiones ritualísticas y de dioses y de cosas sobrenaturales y sí creemos en el horóscopo y el universo y las energías. Sería como darnos un balazo en el pie. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay que ir siempre con congruencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Y creo que uno de los 11, de las 11 reglas
de la BI menciona una de la magia, ¿no? Que Sí. me gustaría citarla para las personas que no conocen de qué va. Es: reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Que es como ya tomando a la magia como significado de que es tu voluntad en una expresión máxima, pues sería negarte a ti mismo, negar las cosas que has logrado. Sí, exactamente, no tiene que ver con una cuestión como supersticiosa, ¿no? Uh-huh. Sino que, pues, el uso, voy a insistir en esto, ¿no? El uso de la magia ritual es acrecentar tu voluntad, quitar tus miedos. Entonces, pues si tú niegas el instrumento con el que estás logrando eso, pues te estás negando a ti mismo, porque es algo que ya hiciste, ¿no? Entonces, no es estas ondas como que la gente luego ven algunos rollos como la Wicca y eso, que dicen, no, es que si niegas la magia, vas a perder las cosas y aparte, pero 3 veces peor, ¿no? No va como por ese rollo, ¿no? Uh-huh. Más bien aquí, siendo la voluntad, pues es eso, es utilizar el instrumento, ¿no? Es como si yo utilizara, pues no sé, la gente que a veces, niega las cuestiones de instrumentos científicos, la gente que de repente es como súper extra mega devota, pero pues va a un médico, ¿no? Entonces, pues, mano, o sea, ¿crees en la ciencia o no crees en la ciencia, no? Uh-huh. Y hay algunos que, pues, si llegan a ese extremo que dicen, no, bueno, es que la neta, pues, no creo en la ciencia y entonces me voy a seguir a rezar y a orar para curarme. Y pues, ¿qué pasa? Que, pues, pierden todo lo que obtuvieron, ¿no? ¿Por qué? Porque están negando el instrumento y lo están dejando de utilizar el instrumento que les está dando bienestar, ¿no? En este caso, la ciencia. Acá utilizamos nosotros la magia, que en la cuestión, por ejemplo, del psicodrama, pues también tiene cierto rollo de ciencia, porque el psicodrama tampoco es algo inventado. El psicodrama es un tipo de terapia psicológica, es una escuela Uh-huh. psicológica, el psicodrama, ¿no? Entonces tiene esta parte de la magia ritual, tiene en realidad detrás de sí mucha ciencia, mucho simbolismo, porque el ser humano es un ser de muchos símbolos y de mucho ritual, aunque digamos que no, pero pues sí Uh-huh. tenemos muchos rituales, ¿no? Desde cómo nos levantamos, de que yo digo, bueno, si me tengo que bañar a fuerza primero, Uh-huh. o no sé, cuando voy a pedir trabajo siempre uso cierto tipo de ropa o el mismo traje porque siento que me hace ver bien, me da seguridad, es mi traje de la suerte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si realmente somos personas de rituales y de símbolos. Y es la cuestión, ¿no? Que el satanismo siempre ha aceptado eso, que las cuestiones subjetivas del ser humano, ¿no? Pero lo que trata el satanismo es utilizar eso subjetivo a su favor, no que otros, un ajeno a ti, use esa subjetividad propia tuya en tu contra, ¿no? Sí. Que es lo que normalmente pasa en los rituales católicos, o sea, sacan esta subjetividad tuya, estas emociones, las enrollan y luego te las zorrajan en la cara, pero como algo malo, ¿no? Entonces el satanismo es que te hagas dueño más bien de estas emociones y que las uses a tu favor. Sí, sí, sí. Exactamente. De eso va la cosa, ¿no? Bueno, pues ya estaríamos llegando al final del capítulo del día de hoy. Muy, muy interesante todos los temas. Creo que era parte esencial tocar estos temas, porque para hablar de satanismo, pues creo que tener como el contexto de ello es bastante relevante estar consciente de ello. Y pues te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación ya a este podcast y eres bienvenido a las veces que quieras, porque siento que hay infinidad de temas y es muy agradable platicar contigo porque siento que sí llena, o sea, como que sí partes, parte de conocimiento y siento que sí es muy interesante tocar todos estos temas. Ah, muchas gracias, me pues, encantado. Y sí, pues, normalmente esto da para muchas cosas, pero pues luego igual podríamos después a lo mejor tocar temas así súper específicos y Ujú. pues de ahí irlos desarrollando, ¿no? Pues obviamente igual pues, las personas que estén viendo el podcast, seguramente pues habrá temas que les generen más curiosidad Ujú. y pues a lo mejor con esa base, pues de ahí podemos partir y yo pues encantado en participar cuando me vuelvas a invitar. Sí, claro que sí, eres súper bienvenido aquí al podcast, ¿no? Entonces, gracias por habernos escuchado y nos escuchamos la siguiente semana con un capítulo más. Gracias, hasta luego. Y